Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Muy buenos días, les saludamos a cada uno de ustedes en este Sábado Santo. Todavía tiempo de reflexión, tiempo de luto, tiempo de silencio. La liturgia nos ofrece una riqueza incalculable, una riqueza hoy el Sábado Santo. Todavía no estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todavía en un momento de espera, de silencio, de meditación. Imagínense ese sábado siguiente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estaría la Virgen? Por eso celebramos a la soledad, la Virgen de la soledad, porque estaba experimentando una soledad inmensa. No podía hacer nada, era sábado. El sábado los judíos no podían encender fuego, hacer comida, trabajar, nada. Todo el día era dedicado al Señor. Entonces más tenía tiempo nuestra madre para meditar en todo lo que había vivido, para recordar paso a paso todo lo que había sufrido su hijo. Es por eso es un momento que la iglesia acompaña a nuestra madre en este día. Dice, vamos a estar meditando precisamente lo que nos dice la liturgia y algunas de las citas bíblicas. Dice en la liturgia de las horas, a Cristo el Señor, que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adorémosle. Así empieza el invitatorio de los laudes de este domingo. Y vamos a ir viendo y meditando cada una de las citas bíblicas que nos presenta este día la iglesia para meditar. Comenzamos recordando un poquito lo que vivimos el día de ayer, cómo se termina ese día tan tremendo, tan lleno de riqueza, pero para María y para Jesús tan doloroso. Y bueno, terminamos el día de ayer con la sepultura de Jesús. Pues solamente quiero recordar un poquito la cita bíblica que leímos o que nos ofrece donde nos dice sobre la sepultura de Jesús. En el capítulo 27 de San Mateo dice, al atardecer, es decir, el viernes, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaba María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, al siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que este impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, y la última impostura será peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis ahí una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay algunos puntos interesantes. Bueno, toda la palabra es interesante. Muy importantes. Vemos cómo al atardecer, es decir, a las 3 de la tarde y al atardecer, todavía Jesús pasó mucho tiempo en la cruz. Qué tremendo para María ver ahí a su hijo colgado todo ese tiempo, horas, no mucho, horas, algunas horas pasó todavía colgado en la cruz, pero dice que al atardecer vino un hombre rico. Ya recordamos a José de Arimatea, ¿sí? Dice que se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dijo, pues dénselo, aunque en otra de los evangelios él se extrañó de que ya estuviera muerto. ¿Sí? Y entonces se lo entregó. Dice que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, como debía de ser, y lo puso en su sepulcro nuevo. Seguramente que José, como dice precisamente, leímos ayer el libro de Isaías,
que entre los ricos fue sepultado. Pues sí, José de Arimatea era un hombre rico, sí, era uno de los seguidores, pero en secreto de Jesús, de esos pues, que eran parte del Sanedrín, sí, José de Arimatea. Y entonces vemos cómo dice que lo puso en su sepulcro, hizo rodar una gran piedra. Pero recordamos que Jesús había dicho no una, sino muchas veces que Él resucitaría, que iba a ser ciertamente, y iba a ser asesinado, iba a ser crucificado, pero que Él al tercer día resucitaría. Eso se los dijo y lo dijo en público. Entonces eso lo sabían precisamente los sumos sacerdotes y los fariseos. Entonces fueron con Pilato y le dijeron, mira, pon una guardia porque van a venir a robar el cuerpo de Jesús y va a ser eso peor. Y entonces aseguraron, dice que no solamente lo aseguraron, sino que fue sellado, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, hubo un sello que seguramente era del gobernador Poncio Pilato, de las autoridades, y lo selló para guardar el sepulcro, de tal manera que nadie podía abrirlo sin romper ese sello. Y luego ya vimos cómo aquí lo que nos dice la liturgia, ¿verdad? Es decir, que en el sepulcro queda Jesús. ¿Qué sucede? Para nosotros está ahí en el sepulcro, ¿verdad? Para María, para los discípulos, para las santas mujeres, está ahí en el sepulcro. Ha muerto. Pero Jesús no está allí solamente. Jesús está, ahora sí que como dice una lectura que vamos enseguida a leer, moviendo la región de los muertos. Descendió a los infiernos, dice el credo, ¿sí? Y entonces vemos cómo Él está en este momento poniendo en movimiento, ¿sí?, a la región de los muertos. Y vamos a ver qué sucede. Primeramente vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a ver qué nos dice allí el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18. Pues Cristo también, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerte en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí en esta perícopa nos enseña que Cristo murió una sola vez, claro. Dice, pero que en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cómo que estaban encarcelados? Pues sí, un poquito vamos a ir viendo por quién estaban encarcelados, dónde estaban encarcelados, ¿verdad? Bueno, no en lugar físico, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero ¿dónde se nos dice la palabra que estaban ellos encarcelados y quién los tenía encarcelados? Para eso vamos a pasarnos al capítulo 1, 18 del Apocalipsis. Dice desde el 17, cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Está hablando Juan de cómo vio a Jesucristo. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Verdad? Dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces vemos que estaban allí, es decir, estaban allí algunos presos, porque dice que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y vamos a ir a Efesios 4, 9. Cada una de estas citas nos da una idea completa de lo que estamos nosotros leyendo, ¿sí? Efesios 4, 9 nos dice también cómo nos presenta la iglesia. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, dice las regiones, en la explicación que nos da la Biblia de Jerusalén, las regiones subterráneas donde se sitúa el reino de los muertos, a donde Cristo bajó antes de la resurrección y ascensión por encima de los cielos, o según otros, las regiones de la tierra llamadas inferiores. Bueno, hasta aquí la explicación. Sí, entonces dice que ¿quién es ese que subió?
y que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Entonces nosotros vemos que en este momento que Jesús está enterrado, para todos los demás hombres muertos, pues Él bajó a hacer un movimiento ahora sí que movimiento a despertar a todos los que estaban allí desde hacía pues toda la creación, porque allí estuvieron todos los que fueron muriendo. Todos, nadie podía entrar al cielo. El cielo se cerró después del pecado de Adán y Eva. Nadie podía entrar al cielo. Nos dice, el mismo Jesús nos dice que había un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Recordemos que cuando nos da esa parábola, Jesús, del rico Abulón, bueno, así le dicen, ¿verdad? Y del pobre Lázaro, nos dice que primero nos habla de que el rico, pues, banqueteaba todos los días, ¿verdad? Y que el pobre Lázaro estaba allí a su puerta y que deseaba él llenarse con lo que le sobraba, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Luego dice que sucedió que los dos murieron. Estoy hablando en el capítulo 16 de San Marcos, versículo 19 y siguientes. Luego dice que ya murieron los dos y el rico fue sepultado y el Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ya estando en el seno de Abraham y el rico en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y le dijo, manda a Lázaro que siquiera moje la punta de su dedo y venga a refrescarme la lengua. Y dice, no. Le dijo a Abraham, no es posible. Hay un abismo infranqueable que nos separa. Ni él puede ir, ni tú puedes venir. ¿Sí? Entonces, bueno, y continúa, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que Jesús mismo nos dice que había un lugar que él llama el seno de Abraham, donde estaban todos los justos después de haber muerto. No estaban en el cielo. Pero bueno, después regresamos con más de este tema. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos un poquito meditando sobre este artículo 5 del credo de la profesión de la fe cristiana. Sí, capítulo 5, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 631, nos da la explicación más completa sobre esto. En el 632 nos dice, Cristo descendió a los infiernos. Sí, en el 633 sigue hablando. ¿Sí? Y en el 634 dice, hasta los muertos han sido anunciado la buena nueva. Como ya hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 4:6, el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real, de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos. ¿Sí? Entonces, aquí donde hemos leído en el capítulo 1 del Apocalipsis 1:18, viene aquí explicado. En el número 635 del Catecismo. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Esto lo vemos en Hebreos 2, 14 al 15. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1, 18. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Sí? Entonces vemos cómo ahora
Es bien especial. Yo en la mañana estábamos meditando sobre esto y estábamos meditando sobre todo que él como Dios pudo arrebatarle la llave del abismo y del Hades a Satanás. Como Dios tenía todo el poder. Pero él no lo va a hacer. Porque un hombre le dio la potestad a Satanás. Un hombre, Adán, le da la potestad a Satanás, le da la autoridad sobre los hombres. Recordemos que en el libro del Génesis, Dios le dice al hombre que le da toda la potestad sobre la tierra. Es decir, le dice, somete la tierra y multiplícate. Es decir, somete a todos los animales y crece, ten hijos y multiplícate. ¿Verdad? Entonces le estaba dando la potestad al hombre, al primer hombre, a Adán. Luego Adán, al obedecer a Satanás, ¿a quién se le da esa potestad? A Satanás. Le da esa potestad. Ese dominio sobre el hombre se lo da Adán a Satanás. Entonces por eso dice que aún Satanás tenía potestad para tener todavía encarcelados por ese temor a la muerte, dice aquí así el libro de los Hebreos, a todos los hombres, los buenos y malos. Claro que no estaban en el mismo lugar. El mismo Señor, con esta lectura que vemos en el Evangelio según San Lucas, nos dice que no estaban en el mismo lugar, porque nadie puede sufrir en la misma suerte, tanto los condenados como los justos. Los justos estaban al morir en el seno de Abraham, y los condenados ya estaban en el infierno. Entonces, cuando nosotros escuchamos en el credo, bajó a los infiernos, no quiere decir, y que liberó a los que estaban ahí, no quiere decir que bajó al infierno y a los condenados los sacó, no. Quiere decir que bajó allí donde estaban presos los justos y les proclamó la palabra. Aquellos que no estaban, yo creo que todavía podían salvarse, porque dice que fue a predicar a aquellos que por el diluvio estaban ahí. Imagínense todos los que estaban ahí por el diluvio, pues muchísima gente, toda la gente, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesucristo eso es lo que hace, eso es lo que nos enseña la iglesia. Y estábamos meditando cómo Dios pudo haberle arrebatado las llaves a Satanás, ¿verdad? Pero no quería y no quería que fuera así, porque Él tiene leyes que Él mismo ha puesto y que se llevan a cabo. Un hombre le dio la potestad a Satanás y un hombre tenía que quitarle la potestad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Un hombre, Adán, le dio la potestad a Satanás sobre nosotros, y un hombre, Jesucristo mismo, se la tiene que quitar. Fíjense nada más, es que dice Dios, yo te di la total libertad, el libre albedrío, yo te di la inteligencia y la voluntad, que son dos bombas en nuestra vida, la inteligencia y la voluntad. Es decir, si nosotros tenemos eso, podemos usarla para muchos males, pero también podemos usarla para nuestra salvación. Esa es una bomba. La inteligencia y la voluntad es una bomba. Y luego con esto del pecado original, que están todos divididos, pienso, yo sé que lo bueno, yo sé lo que hay de bueno, pero mi voluntad no me ayuda. Mi voluntad está sometida a veces al mal y no me ayuda. No me ayuda porque pienso una cosa, decido una cosa y mi voluntad dice otra cosa, y están totalmente divididas, ¿sí? Y luego mi voluntad dice, no, vamos a hacer esto, y mi inteligencia dice, no, eso no es bueno, ¿verdad? Y así estamos divididos. Entonces eso es una bomba para nosotros. Puede ser un bien, pero también puede ser nuestra perdición, según como eduquemos nuestra inteligencia, según como eduquemos nuestra voluntad. Entonces vemos todo esto como hoy en la mañana la iglesia nos ofrece pues de verdad, para meditar, algo maravilloso, ¿verdad? Algo maravilloso. Lo que para nosotros estaba Jesús muerto, pues en la tierra de los muertos, en el Hades, había movimiento. Jesús había llegado, y esto, la liturgia de las horas nos presenta esto de una manera tan bellísima, que definitivamente aquel que tiene la liturgia de las horas de los 4 tomos debe de leerlo. Yo creo que todos lo debemos, ¿verdad? Pero si tú no lo tienes, es muy fácil encontrarlo en internet. Todos tenemos ya acceso a internet, ¿verdad?
No, este es el momento para usar bien el internet. A veces lo usamos medio mal, ¿verdad? Entonces, este es el momento de encontrar todas estas cosas para nuestro bien. Y como había dicho en el antífona del invitatorio, a Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venid, adoremos, le dice. Y dice así la lectura, la segunda lectura. Dice que es de una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. ¿Qué es lo que pasa? Es una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse. Porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto. Ya ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar va a buscar a nuestro primer padre, como la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos, «Mi Señor está con vosotros», y responde Cristo a Adán, «y con tu espíritu». Y tomándolo de la mano lo levanta, diciéndole, «Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos los que habían de nacer de ti. Digo, ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas, salid, y a los que estaban en tinieblas, sed iluminados, y a los que estaban adormilados, levantaos. Yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, que yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos. Levántate mi efigie, tú que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti, yo tu Dios me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra y aún bajo la tierra. Por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisiaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi rostro, que recibí por ti para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz. Por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías, allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo, mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate y vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo en cambio te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida, mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornado los eternos tabernáculos y mansiones, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, preparado desde toda la eternidad, el reino de los cielos. Y en el responsorio también quiero leerlo, dice, se fue nuestro pastor, la fuente de agua viva, a su paso el sol se oscureció. Hoy fue por el capturado el que tenía cautivo el primer hombre.
Hoy nuestro Salvador rompió las puertas y cerrojos de la muerte. Demolió las prisiones del abismo y destrozó el poder del enemigo. Hoy nuestro Salvador rompió las puertas y cerrojos de la muerte. Bueno, hasta aquí la lectura. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial de Sábado Santo. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y seguimos con ustedes en este programa especial de Sábado Santo y estamos meditando lo que nos dice Catecismo de la Iglesia, bueno, sobre todo lo que nos dice la profesión de fe, es decir, el credo. El artículo 5 de Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y acabamos de leer esto que nos presenta la liturgia de las horas, la segunda lectura, que dice que es de no sabemos de quién es, dice de una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. Y vamos a ir recorriendo cada una de las cosas que leímos, tratando un poquito de meditarla más profundamente. Dice, ¿qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Imagínense por eso nosotros le decimos, bueno, hoy también le damos una honra especial a nuestra Madre, ahora la Virgen de la Soledad, porque ahora sí que está sufriendo en esos tiempos el sábado. Para ella fue un momento muy especial. Imagínense, vuelvo a repetir, cómo estaría ella que no podía salir, no podía visitar la tumba, no podía hacer nada porque tenía que guardar el sábado. Y dice que hay un gran silencio porque no hay vendedores, no hay personas que hagan nada. Y ella está allí. Y ni siquiera en su casa, porque está en Jerusalén. Recordemos que está en Jerusalén. No está en su casa, no está en Nazaret. Entonces imagínense una persona en una casa ajena y con ese gran dolor de su hijo, ¿verdad? Entonces vemos cómo nos dice esta lectura que un gran silencio se cierne. Dice, porque el rey está dormido, está en un sepulcro. La tierra misma está temerosa y no se atreve a moverse. Porque el Dios hecho hombre se ha dormido, entonces hasta la tierra estaba temblorosa, diciendo, en mis senos tengo a la vida dormida, muerta, ¿verdad? Pero él no estaba ahí, quietecito, nunca ha estado quietecito en Jesucristo. Dice, y ha despertado a los que dormían desde hace siglos, ha puesto en movimiento a la región de los muertos. Imagínense, llega Jesucristo triunfante y le arrebata las llaves a Satanás. Y le arrebata las llaves a Satanás porque lo venció. Él mismo dice en el huerto de los olivos, fue un momento especial. Fue un momento especial donde, como todo hombre, nos enfrentamos a miedo a la muerte, todo hombre. Y realmente el miedo a la muerte nos hace hacer muchísimas cosas, muchísimos pecados, ¿sí? Por eso, seguramente que Dios ha dado, nos dice precisamente, nos dice en su palabra, en el libro del Apocalipsis, hablando de aquellos que no, este no es mi Biblia, esto es la liturgia, corazón. Aquellos que han ganado el ser mártires. Y dice así dice textualmente, aquellos, dice que no tuvieron miedo a la muerte, por eso están alegres cielos y los que moráis en el cielo, sí, porque estos no le han tenido miedo a la muerte. Es decir, hay muchísimos que están, dice, triunfantes, sí, porque no le tuvieron miedo a la muerte, ¿sí? Entonces vemos cómo este miedo a la muerte, hay una lectura interesante, muy interesante, me pareció muy interesante, de este ex pastor evangélico, Scott Hahn. Él escribe un libro que se llama Primero el amor. Es un libro fabuloso y nos habla precisamente que no solamente Adán, y por eso me pareció tan interesante,
porque él dice que no solamente fue Adán lo que hizo que pecara la desobediencia a Dios, el hecho de querer ser como Dios, sino también por un miedo a la muerte. Por un miedo a la muerte que le estaba diciendo Satanás. Y él da a entender que Satanás le decía no solamente, sí, ciertamente que si no comes de ese árbol, de todas maneras vas a morir, porque yo te voy a matar. Así dice, y lo acomoda de tal manera, y por eso me pareció interesante, lo acomoda de tal manera esa cita bíblica que de verdad dices tú, es cierto. Y luego lo pone en la misma todo como de una manera igual al huerto de los olivos. 2 hombres están siendo tentados por miedo a la muerte. En un huerto, en el huerto paradisíaco Adán, y esto lo repite ahorita en la lectura, y en el huerto de los olivos a Jesús. Los 2 están con miedo a la muerte. Satanás está tentando al hombre, primero a nuestro primer padre, ahora a Jesucristo. Dice él mismo que si Adán hubiera gritado y pidiendo socorro a Dios, Dios enseguida lo hubiera socorrido y no hubiera pasado eso, ¿sí? Como lo hizo Jesús. Jesús también tiembla por el miedo a la muerte. No solamente tiembla, dice el libro del Evangelio de Lucas, dice que como gotas de sangre, él sudó sangre, y entonces porque es esa angustia de saber que iba a morir y muerte de cruz. Es decir, quizás si hubiera, no sé, es decir, muerte de cruz es una muerte horrenda, como lo hemos meditado todo el día de ayer. Entonces, allí fue donde un hombre vence el miedo a la muerte. Y el libro del Apocalipsis así nos lo presenta. Dice que ellos que no le tuvieron miedo a la muerte, por eso están alegres cielos y los que moráis en el cielo. ¿Por qué? Porque estos no le tuvieron miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, muchas cosas, y también nos dice Jesucristo, dice, el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la guardará, ¿sí? Y realmente, pues, quien quiso guardar su vida, pues, tenemos allí a Adán y a Eva, que quiso guardar su vida. Y los hombres hacemos muchos pecados para conservar nuestra vida. Yo conocí a una persona, conocí una persona, una familia que luego me platicaron que era una persona muy piadosa, con mucha fe. Se les enferma un hijo de cáncer y fue tanto su dolor y no querer desprenderse de él, que al final andaban ya hasta con brujos, queriendo que sanaran. Y entonces el miedo a la muerte, eso es tremendo. El miedo a la muerte nos hace hacer muchas cosas, pero ahí están los mártires. Los mártires no le tienen miedo a la muerte. Claro que es una gracia especial que Dios da para ser mártir. Entonces ahí se cumple aquello que dice, quien quiera guardar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la guardará. Entonces Jesucristo ya no le tuvo miedo. Sí tuvo miedo a la muerte, pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces es ahí cuando Satanás es derrotado, y lo dice aquí claramente en esta lectura de sábado santo, que dice que va a buscar primero a nuestro padre Adán, como a la oveja perdida. ¿Sí? Y dice que hace la entrada triunfante, allí llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Y dice que esa cruz precisamente, dice con la cruz, dice que él ha dejado a un lado, ¿se acuerdan que en el Génesis, para que cuando fueron echados de la tierra prometida, ¿sí? Es decir, de la tierra, del jardín del Edén, fueron echados de allí, sí, para que no comieran del árbol de la vida, y fue puesto, aquí está, dice, mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Es decir, él entra con la cruz como en signo de triunfo, y así entra donde estaba él. Imagínense qué sentiría Adán. Y dice que él entra y que dice, yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo. Sí,
también Jesucristo se humilló de tal manera que se hizo hijo de Adán. Él, creador de Adán, se hizo hijo de Adán, dice, por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos los que habían de nacer de ti. Y digo ahora, salid, sed iluminados. Yo te lo mando despierto, tú que duermes. Dice, por ti yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti yo, que estoy por encima de los cielos, fíjense nada más, vine a la tierra y aún bajo la tierra. Por nosotros, por Él, por Adán y por nosotros, vino a la tierra, y no solamente, sino que fue aún bajo a la tierra, bajó a los infiernos, ¿sí? Tú que fuiste abandonado entre los muertos, por ti tú que fuiste expulsado del huerto paradisiaco. Por eso yo fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Todo tenía que restaurarse. Todo tenía que llevarse, ¿verdad? Así como se llevó. Esa es como una ley, la ley de restauración. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces le tenemos que decir, te amo? ¿Cuántas veces he pecado? ¿Cuántas veces tengo que arrepentirme y hacer algo por amor a Dios? Tantas veces por el pecado lo he despreciado. ¿Cuántas veces para restaurar yo tengo que hacer un acto de amor a Él para restaurar mi falta de amor? No hay nada que no se tenga que restaurar. Todo lo que yo he hecho. Todo lo que yo he hecho, las veces que yo he despreciado el amor de Dios, que he preferido el amor humano. ¿Cuántas veces tengo que hacer actos de amor a Él para restituir todo lo que he hecho? Nada queda en el olvido. Es tremendo esto, es tremendo. Un hombre falló, un hombre perdió, un hombre se dejó ganar por Satanás, un hombre tenía que vencerlo. Y ese hombre es Jesucristo. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial de Sábado Santo. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos con ustedes en este programa especial de Sábado Santo. Sí, y estamos viendo un poquito, meditando sobre lo que la Iglesia nos ofrece en la liturgia de las horas, en el tomo 4, la segunda lectura. ¿Sí? Estamos allí un poquito meditando, como sobre todo cuando se presenta Jesús ante Adán. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues estamos meditando lo que nos dice el credo o la profesión de fe. Sí, es decir, la profesión de fe nos dice que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia del número 631 al, 637 más o menos. Eso lo encontramos ahí en su Catecismo, ustedes pueden verlo, ahí vienen todas esas citas bíblicas que les estoy diciendo. Y también encontramos esto en la segunda lectura del Sábado Santo, ¿sí? En la liturgia, de los 4 tomos. Pero ustedes pueden buscarlo en internet. Todo el mundo ya tiene acceso a internet y pues hay que buscarlo. Algo bueno, muchas cosas buenas salen. La verdad es que es una gran bendición, una herramienta maravillosa internet. Así que allí pueden encontrarlo. Y bueno, pues estamos hablando sobre todo de lo que Jesucristo hizo en la región de los muertos. Cómo fue a quitarles a Satanás las llaves del Hades, porque aún estaban presos los justos. Y fíjense que también José ahí estaba. Pues José también murió antes que Jesucristo muriera. La tradición nos dice que José murió antes de que Jesucristo muriera. Entonces también ahí estaba. Estaba ahí Abraham, David, Moisés con que era amiguísimo de Dios, Abraham, el padre de la fe, pues todos ellos de todas maneras nadie podía entrar al cielo, ¿verdad? Entonces Jesucristo baja a la región de los muertos y con su aceptación de la muerte, ¿sí?
y con su muerte nos trae la vida eterna. Y entonces en este punto pues estamos meditando un poquito. Dice también, dice, por ti yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra y aún abajo de la tierra. Y en un huerto fuiste expulsado del huerto paradisíaco, dice. Dice, y yo en un huerto fui entregado a los judíos y sepultado en un huerto. ¿Verdad? Todo sucedió en un huerto. Y luego dice, mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti, para restituirte el primer aliento de la vida que inspiré en tu rostro. ¿Verdad? Mira las bofetadas de mis mejillas para que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y veíamos ayer cómo poco a poco nosotros nos vamos desfigurando, cómo nuestro rostro se va desfigurando esa imagen de Dios en nosotros. Sí, por el pecado vamos pareciéndonos más a aquel que es el rey del pecado, que al rey de la vida. Entonces dice así, aquí dice, mira cómo las bofetadas de mis mejillas y los salivazos fue para reformar tu imagen mía, reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. ¿Sí? Cada una de las cosas que vivió Jesucristo tenían un significado especial. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. ¿Sí? Imagínense cómo el sufrimiento, que esto es maravilloso, el sufrimiento y el clavo, dice, tuvo que sujetar las manos de un hombre, en este caso de Jesucristo. Esas manos que se extendieron funestamente para alcanzar el fruto prohibido. Esas manos libres, porque eran libres. Esas manos de Adán y Eva que tuvieron la libertad para extenderse hacia el fruto prohibido. Y Jesucristo, para quitar eso, fue de verdad clavado. Sus manos fueron clavados en la cruz, ¿sí? Dice, por ti me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado. Por ti, de cuyo costado salió Eva. Ya recordemos que también dice que cuando precisamente para cerciorarse de que estaba muerto, Jesucristo, para cerciorarse, entonces le clavan una lanza. Por el lado derecho le clavan una lanza para cerciorarse. Él ya estaba muerto, pero ellos tenían que cerciorarse. A los que estaban a un lado y a otro les quebraron los pies. Pero Jesucristo, como estaba escrito que ningún hueso sería quebrado, ningún hueso, entonces le atravesaron con una lanza. Y de allí salió sangre y agua. Y entonces los que saben dicen que eso es precisamente el símbolo de la iglesia, ¿sí? La sangre y el agua del Espíritu, ¿sí? El agua del bautismo y la sangre que nos purifica. De allí del costado de Jesucristo. Y en otro tiempo de ese costado salió Eva, se pudiera decir que la mujer siempre es la imagen de la iglesia, pero no toda mujer, por supuesto, la Virgen María, sí. La Virgen María, que es la otra Eva, que igualito que Eva, ¿verdad? Fue igual, en su debida medida, lo que es Jesucristo para Adán, lo es María para Eva, en la medida de que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y por él nos trajo la salvación, ¿sí? Entonces dice, levántate y vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Eso es maravilloso. Es decir, nosotros, un hombre está ya sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, lo que Satanás lo abajó al hombre, lo humilló, lo hizo nada, Jesucristo lo enalteció de tal manera que lo sube para que esté como Dios.
Y nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a encontrarnos un hombre, vamos a encontrarnos a Jesucristo. Él ya no deja de ser hombre jamás, ¿verdad? Vamos a encontrarnos a Jesucristo, es decir, un hombre está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Dice, puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Eso es tremendo, ¿verdad? Si todos nosotros tenemos ángeles para que nos cuiden, pero ángeles están adorando a un hombre, a Jesucristo, claro. Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y los que saben, dicen los santos padres, que precisamente esa fue la tentación, la prueba que hizo pasar Dios a Satanás, que le dijo que adorara a un hombre. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Y que Satanás, no le presentó así a un hombre, sino le presentó a Jesucristo crucificado. Eso es lo que dicen los santos padres. Y que él dijo, no serviré, ¿verdad? Entonces, pero los ángeles que se quedaron allí adoran a un hombre. Fíjense nada más, porque eso dice que puse a los ángeles a tu servicio. Ahora los hago que te adoren como Dios. Luego dice, ya tienes preparado un trono de querubines. Estás impuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansiones a tu disposición, el tesoro de todos los bienes, y preparado desde la eternidad el reino de los cielos. Ahora sí ya está el reino de los cielos listo para acoger a Adán, a Abraham, a Moisés, a Jacob, a Isaac, todos los profetas, Isaías, Elías, Samuel, todos, Daniel, Ezequiel, ¿quién más? Jeremías, todos ellos que estaban presos por el mal y que estaban en el seno de Abraham. Ninguno de ellos pudo entrar al cielo. Fíjense, pensándolo así, ni José tampoco, él. Entonces ya está listo el cielo, ya está todo listo para recibirlos, dice. Entonces levántate. Y entonces imagínense, yo nada más de imaginarme eso tan hermoso, que ya en su resurrección Jesucristo entonces ya lleva a todos ellos como una gran procesión. Entra en el cielo, eso me lo imagino. Me imagino como Jesucristo entra triunfante en el cielo y ya con una multitud de multitudes entrando junto con Él. Y ahora sí, el cielo está abierto para ti y para mí. ¿Qué decides? ¿Cuál será nuestra decisión? ¿La decisión será la que tomas tú como Adán o la que tomas tú como Jesús? Igual para mí. Tenemos una libertad tan peligrosa. Es un don precioso, pero es muy peligroso. Que Dios nos ayude para que un día podamos estar junto con todos los justos en el cielo. Pues hemos llegado al final de este programa especial de Sábado Santo. Les saludamos y les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón.